Bien, nuevamente comenzó el video, 40 minutos de video. Ahora vamos a insertarle datos con la siguiente instrucción. Estaba comentando hace un momento que los datos se están delimitando por las pequeñas apóstrofes que están en tu teclado. Y bueno, divididos por una coma. Si yo quiero agregar un segundo registro, doy coma y digo aeropuerto 02 y aeropuerto 03 y así sucesivamente la cantidad de datos que yo quiera lo puedo hacer. Y yo creo que es más efectivo hacerlo así. Lo ejecutamos y ahí nos va a decir, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Ah, es que ejecutamos el comentario. Digo, el comentario no tiene que ver. A ver, vamos a hacerlo. Dice, mensaje 554, insertar. Hay un conflicto en la llave foránea, Keynes, aeropuerto país, conflicto ocurrido. Fue terminado. Vamos a seleccionar esta parte para revisar la parte de aeropuerto. No se generó. Bien, en esta parte, bueno, en la parte de insertar registros. Ok, vamos a continuar con el código. Tabla reserva, porque a lo mejor no son los correctos datos, ¿no? Insertar registros en tabla reserva. Ahí está, registros en tabla reserva. Vamos a ver. Ok, vamos a ver que en este sí nos deje, ¿va? Bien, sí, bien. Select aeropuerto, insertar, insert into reserva. Ok, antes de querer hacer inserciones, acuérdate que hay una sentencia que se me estaba pasando, que tenemos que hacer use table aeropuerto, acuérdate porque si no, no generaría nada, ¿cierto? Por ejemplo, para modificar tablas está la sentencia alter table y use table cuando empezamos a trabajar, ¿no? Con nuestras tablas. Alter table, por ejemplo, modificar, nos permite modificar el tipo de datos de una columna y sus atributos. ¿Sale? En modificar, esa es la sentencia, también modificar. Modificar una tabla, eliminar una tabla, no, opciones para elección de tablas, no. Inserción debe ser opciones para la creación a ellas ajenas, no. Manipulación de tablas, crear restricciones, ya lo vimos, restricciones, opciones de declaración. Use proveedores, tabla, más abajo, está más abajo, más abajo, crear, autoincrementar, ejemplo, proveedores, eliminar tabla, eso no lo queremos, modificar tabla, alterar tabla. ¿Cómo que me dice la parte de drop? Ejemplos. Ejemplo, alterar, ese es nada más alterarla en su lista de tablas, mostrar, sentenciar, tipos de datos. Bien, ok, entonces vamos a darle use, por ejemplo, tiene que estar escrito aeropuerto. Use aeropuerto. Ajá. Estamos. Sale ahora sí esta parte. Hay un problema con la relación. Bien, tenemos que tener en cuenta los valores que vamos a necesitar insertar, por ejemplo.
Insertar registros en la tabla reserva. Vamos a ir colocando. Ejecutar. Aquí está, mira, cuando sí hacemos la correcta inserción, me dice un registro afectado. Para comprobar eso, nos dice, vamos a utilizar select from. En lugar de aeropuerto vamos a utilizar select from reserva. Vamos aquí y lo vamos a pegar, ¿no? Bien, vamos a darle deshacer porque se borró. Vamos a dar select from, en este caso fue reserva. También los nombres que tú escribas deben de ser del mismo tamaño. Por ejemplo, reserva, me refiero a mayúsculas, ¿no? Reserva. Select from reserva. Y ahora hacemos que se ejecute. Y aquí están los registros, mira. ¿Chale? Aquí están los registros que acabamos de hacer. De manera inmediata comprobamos que ya se insertaron esos datos. ¿Con qué? Con el código, que te digo, ya es cuestión personal. Vamos a insertar ahora a tabla reserva. Perdón, ese ya lo hicimos. Sí, es correcto. Vamos a insertar a tabla pago. Verificamos los registros. Es el pago. Vamos a hacerlo. Para algunos datos relacionados, ¿por qué no me dejó insertar? Porque tenemos que insertar que existan datos porque las relaciones dependen de una tabla con otra. Si en una tabla no hay datos, ¿sí? En la otra que yo quiera agregar los datos no se va a poder porque el efecto de una tabla al tener datos le corresponde la relación a otra. Por eso me dice que era imposible realizar la captura de datos. Hay que tener cuidado. Obviamente hay que insertar todo completamente para que la relación sale. Vamos a ejecutar esta parte de insertar en la tabla pago. ¿Sí? Si no me permite, continuamos insertando en otra tabla. Ahorita vamos a dejar pendientes esos. No me permitió, no hay problema. Aquí seleccionamos una consulta, select from pago. No hay todavía datos, no pasa nada. Vamos a continuar insertando hasta que ya todo esté completo. Sale tabla tarifa, insertamos tabla tarifa. Ahí está, vamos a hacerlo también. Luego verificamos con esta tarifa, ¿no? A ver qué pasa para ver si lo generó. Bien, vamos a hacer hasta aquí, hasta el go. Insertar en tarifa, ejecutar. Dice 4 registros fueron afectados, eso es correcto. ¿Cómo lo revisamos? Con select from, que es la instrucción de selección, es una pequeña subconsulta, ejecutar. Y ahí está, ¿no? Precio, impuesto, clase y de tarifa. Acuérdate de ir guardando los cambios. Y al mismo tiempo, bien, aquí no lo había guardado, como lo creé por primera vez ese query, acuérdate que era BD, con mayúsculas, BD reserva M, ¿no? Ahí lo voy a dejar en mi carpeta que selecciono y listo, ya se creó el proyecto o ya se guardó el proyecto de manera automática. Bien, tenemos pendiente situaciones, ¿no? Tenemos pendiente el primero, relaciones. Tenemos pendiente esta parte, vamos a ver si ya nos permite.
hay un conflicto con una llave. Posiblemente no, relación de tabla de aeropuerto, no hicimos correctamente todas estas relaciones. Vamos a generarlas para que ya no exista problema. Vamos a ir haciendo ejecutar, completo. Aquí, me sacó. Ejecutar. Ya viste, no estaba generado esta llave foránea. Sí, debe país, al puerto país. Vamos a generar esta otra, ejecutar. Ahí también me marcó error, no están generadas esas llaves. Ejecutar. Tampoco esa. Ejecutar. Ejecutar. Ahora tampoco la generó. Ejecutar. Ejecutar. Aquí me dice que ya hay un objeto creado, entonces nada más las estoy volviendo a hacer por si las dudas. Ejecutar. Y listo. Ok, para revisar si se crearon, abrimos aquí en case. La principal, la llave primaria se agrega así. Y se agrega las foreign key, unique key o foreign key se agregan. Vamos a guardar. Marca errores porque bueno, ya estaban creadas esas. Y le damos en refrescar. Sale, ahora sí. Vamos a verificar la primera y a ver qué mensaje nos manda. Aquí nos marca que hay pago, que vuelo también es incorrecto. Reserva tarifa, asiento. Dice, ok, correcto, existen objetos en otra base de datos, se está confundiendo porque ya hay objetos creados acá en DB Reserva. Mira, acuérdate, en tables ya existen esos objetos, por eso no está reconociendo todo lo que estamos haciendo ahorita. Mira, y con los mismos nombres ya está generada. ¿Sale? Bien. Vamos a la situación de hacer un respaldo, como también en el video, para poderla borrarla, la vamos a respaldar, la vamos a borrar para que no me genere problemas con la otra tabla, con la otra base de datos, perdón. En task nos vamos a ir a hacer el backup. Si era ese, si era el backup. Import data, export data, eso no es backup. Backup.
de reserva de tipo full. Y le decimos que sí. Ya haciendo este respaldo es una forma de hacer un backup y después puedes extraer el backup conforme a otro procedimiento. Vamos a borrarla para que conflictos. Le vamos a dar en delete. Sale. Nos va a preguntar, bueno, pues todos los existen conexiones, también lo vamos a quitar. Listo, ya se... A ver, vamos a refrescar las bases de datos para ver que ya se fue esa. Ya se fue, mira, ya se fue. Bien, vamos a recuperar las relaciones de... Ok. Bien. Verificamos tablas nuevamente. El objeto nombrado como FK pasajero país ya el nombre FK pasajero. Entonces ya los estoy volviendo a ejecutar. Digo, ya debe de estar. ¿Cómo nos cercioramos? Abrimos las tablas. Ahí están las tablas. De una tabla, por ejemplo, hablamos que hay las llaves primarias, ahí las vamos a ver, ¿no? Ahí está PK, sale. Los constraints, la llave foránea no está generada, no está generada aún, porque si no aquí me tuviera que aparecer en constraints y en keys. Ya hay un objeto, ok. Bien, continuamos entonces con la inserción. Ya vimos cómo se hace la inserción. Después de la inserción, sí, que ya vimos algunos ejemplos, vamos a generar modificación y eliminación de registros con el lenguaje DDL. Sale, por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos la sentencia update, modificación y actualización de datos. Nos permite modificar o actualizar un conjunto de registros de una tabla o vista dependiendo de una condición. Update, tabla o vista. ¿Cuáles son esas sentencias? Puede ser set, que hace referencia a una columna, a un nombre de una expresión, y where es el lugar o donde hay una condición. Ejemplos. Actualizar los valores de la columna impuesto por el valor 11 a todos los registros de la tabla tarifa. Ese es el ejemplo. Tendríamos que ir a tabla tarifa. Update tarifa, set impuesto 11
ir, ¿no? Por ejemplo, pero antes de que yo ejecute esta sentencia modificación o actualización de datos, yo tendría que ya estar con esos datos insertados, aclaro, si no, no te va a poder hacer posible esta modificación. Y lo podemos incluso seguir trabajando en mi último renglón, ¿no? Y únicamente aclarar update, set impuesto, cambiar ese impuesto en la tabla tarifa. Vamos a ver si lo genera, no nos va a mandar ningún mensaje en rojo. Ahí está, ya se realizó lo que me pidió, ¿sí? Código, modificación y eliminación. Dice, actualizar los valores de la columna impuesto aumentando en 2 a todos los registros de la tabla tarifa. Update tarifa, set impuesto y go, ¿no? Vamos a irlo haciendo. Pequeño enter y le damos nuevamente. Y fíjate bien, le damos ejecutar y listo. 4 registros afectados. Si queremos seleccionar, ¿no? ¿Cómo se dice? Seleccionar uno de los cambios. Acuérdate cómo lo hacemos. Le damos select tarifa, select from tarifa y nos vamos a sale select from tarifa y verificamos el set impuesto. Impuesto sería más 2. Sale. Si generamos nuevamente la anterior instrucción, vamos a ver qué cambio nos va a generar, ¿no? Entonces nos saltamos a select tarifa y ejecutamos. Estamos que el impuesto vale 11, pero si queremos modificar, como la sentencia nos los está diciendo, modificación y eliminación de los registros o de los datos, bueno, pues tendríamos que ir viendo el cambio. Está en 11, acuérdate, está en 11. Lo vamos a modificar y lo vamos a ejecutar. Y nuevamente vamos a ver qué pasó con tarifa. Ejecutar. Bueno, aquí incrementó más 2, entonces en lugar de 11 el impuesto se fue a 13. Es una pequeña intencionalidad de que conozcas estas modificaciones y así poder haciendo muchas más. Por ejemplo, actualiza los costos de la tabla reserva disminuyendo en 50 los registros cuyo ingreso se realizó en el año 2013. Utilizar variables. Update reserva. Y después podemos verificar, ¿no? Verificar si hizo esas modificaciones. ¿Cómo lo hacemos? En mi mismo query, por ejemplo. Todos los cambios que estés generando, si le das guardar, se van a quedar ahí en este código. ¿Vale? Le damos a ejecutar. Se afectaron 2 registros. ¿Sí? Pero obviamente vamos a ver el antes y el después. Primero hacemos un select. Vamos a seleccionar en lugar de tarifa, que sea reserva. Lo hacemos con minúsculas porque estamos hablando que es una tabla, entonces aquí ya no las da. Ay, no, me dio otra cosa que no. Reserva. Y ejecutamos ejecutamos y ahí está. Luego nos dice update reserva, set costo menos 50, el costo aquí menos 50, sale, pero vamos a deshacer los cambios antes de que eso suceda, ¿no? Antes de ejecutar lo que teníamos, por ejemplo ahí no lo hemos ejecutado. Bien. Vamos a copiar aquí y vamos a ver los cambios, a ver si se presentaron igual. No, porque ya lo habíamos ejecutado, entonces ya no vamos a ver el cambio, ¿no? Y lo vamos a ejecutar nuevamente. Bueno, lo observamos igual. Vamos a hacer una verificación antes de, de hacer un cambio respecto a la modificación. Vamos, por ejemplo, dice asignar el texto sin
sin fono en el campo teléfono de los pasajeros que sean de Perú. Todo esto deberá ser realizado en la tabla pasajero. Vamos a ver cómo se muestra, antes de ejecutar este fragmento de código, vamos a ver cómo se muestra esa tabla. ¿Sale? Y vamos a dar select from pasajero y ver cómo se está generando. Pasajero. ¿Sale? Bien, ahí le damos a ejecutar. Y observamos que en pasajero no tenemos datos. Entonces, si hacemos esto, nos va a marcar error. Si hacemos la modificación, nos va a marcar error. Nos vamos a insertar valores en pasajero. ¿Dónde está pasajero? Vuelo. No, esas son las relaciones. Tabla pago. Aquí está. Go. Vamos, están acá, es esto de acá. Tipo de pago. Ejecutamos. Dice, el insertado creó un conflicto con la llave foránea pasajero. Ok, vamos a ver la de pasajero, aeropuerto, vuelo. Eso ya son las relaciones. Pago. No colocamos todas las inserciones. Vamos a revisarlas. Inserción tabla pago. Mira lo que hace. Inserción reserva, inserción pago, insertar registros en la tabla aeropuerto. Tal vez no colocamos todas las inserciones del video o del ejercicio. Bueno, pues tendríamos que verlo, ¿no? Está aeropuerto, está reserva, está pago, está tarifa. Sí, nos faltaron más códigos, digo, aquí para poderlo hacer. No veo el de pago si está, el de reserva si está. Pasajero, aeropuerto si está. Pasajero y país no están, mira. Entonces vamos a estar incompletos con esa información. Bueno, pero fueron ejemplos de cómo insertar. Si no inserto los datos en las que me faltaron aquí con las instrucciones, me va a marcar error en esas relaciones porque pues obviamente no existen los datos. Está claro, ¿no? Bien. Entonces, ya hice modificaciones, ya hice inserciones. Directamente podemos hacer el asunto de consultas en bases de datos. Vamos a hacer un tipo de consulta y con esto terminamos este video tan importante. Obviamente tendríamos que considerar el insertado de datos para todas las tablas para que no exista el problema, ¿no? Bien, para realizar el lenguaje de manipulación de datos o lo que es consultas, vamos a ocupar el comando select. Ya previamente ya lo usamos para verificar qué existe en esa tabla. El comando select me permite recuperar registros. Uno de los propósitos de la gestión de base de datos es almacenar información lógica y ordenada dentro de las tablas. Usaremos la siguiente sintaxis. Esta es la de consultas en específico. Select all distinct top número from, de qué tabla, de dónde, qué condición es, ordenar. La función group B me permite ordenar. Having, que exista o que se tenga la condición y que nos devuelva ordenadamente con la sentencia order by la columna de manera ascendente, descendente. ¿Sale? Entonces vamos a verificar un resultado. Por ejemplo, cláusulas principales. Al especifica el conjunto de filas devueltas por consulta. Distinct, sentencia utilizada para mostrar filas únicas o no repetidas. Top, para mostrar solo un número o porcentaje indicado de filas obtenidas. From, permite indicar las filas que están involucradas.
Where cláusula que permite condicionar el resultado de una consulta. Group B me permite agrupar un conjunto de registros en forma de resumen. Acuérdate, ¿quiénes son los registros? Las líneas en sentido horizontal. Having permite condicionar el resultado después de haber agrupado los registros. Order by permite ordenar los registros de acuerdo a una columna específica. Vámonos al ejemplo, ¿no? Mostrar los registros de la tabla pasajero, ordenarlos de manera ascendente por su apellido paterno. En este caso, obviamente, habrá que tener registros, que existe información en tu tabla. Si no existe, no va a devolver nada. Luego, entonces, bueno, pues podemos seleccionando todas las filas de pasajero, ¿sí? Y nos dice aquí, ¿no? Primera forma, segunda forma, ¿y de quién? De pasajero, ¿no? Tabla pasajero. Bien, vamos a entonces a seleccionar este fragmento de código y vamos a hacer ese tipo de consulta. Obviamente, aclaro, debe haber datos capturados. Si no los hay, pues bueno, vamos a estar fallando. ¿Sale? Entonces vamos a ir haciendo lo siguiente. Primero, seleccionarnos de pasajero. Te digo, no hay datos, entonces como no hay datos nos va a marcar el error. ¿Sale? Entonces nos vamos a otro tipo de consulta para que si veas cómo lo hace. No recuerdo ejemplo 3, los últimos registros pasajero, no tenemos datos en pasajero. En reserva, ejemplo 4, mostrar el 30% de registros en la tabla reserva. Select all, aquí vamos a hacer el comando select, cláusula where, comando select, cláusula where, cláusula que permite condicionar el resultado. Aquí hace aclaraciones de lo que estamos explicando, ¿no? Vamos a ponernos hasta el punto de abajo y vamos a hacer este cambio. Select top 30% de la tabla reserva. Aquí está, mira. Agrupa, muestra nada más el 30%, ¿no? 30% de reserva. Ahí está la sentencia de selección. Es decir, nos está permitiendo ordenar la información con alguna condición. Insisto, pasajero no está. El comando, por ejemplo, select cláusula where, cláusula que permite condicionar el resultado de una consulta. Hablamos sobre pasajero, ahorita no tenemos datos en pasajero aún. Bien, implementar un script que permita mostrar los pasajeros con su correspondiente país de residencia. Bueno, ese es en esa cuestión, ¿no? Bien, vamos a hacer, bueno, ese es el ejemplo de consultas. Aclaro que hay muchos tipos de consultas. Por ejemplo, teníamos en este formato, en esta información, nos dice consultar el listado de bases de datos disponibles, ejemplo, alter table, número de table. Nos vamos a ir a consultas, ¿no? Directamente a consultar el listado de elementos. Context muestra un listado de todas las bases de datos a las que tiene acceso el usuario con el que hemos conectado a MySQL. Este es de manera global, lo vamos a utilizar cuando queremos ver todo este listado de las bases de datos. Bien, con este tema de consultas terminamos, solamente terminamos, fíjate bien, la sesión del pasado sábado. Entonces tenemos que estar en cuenta que debemos de estar completamente seguros de todos estos procedimientos con conocer pues nuestras modalidades de trabajo y la que te gustó más y la que se te hizo más fácil, ¿no? Y bueno, pues yo te dejo, voy a completar, en un futuro voy a completar todo esto para que podamos hacer consultas y podamos realizar las inserciones, ¿no? Correcto, muchas gracias, hasta luego.